Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo encuentro digital aquí en las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy tenemos el gusto de recibir en Albacete y aquí en nuestra sala de entrevistas a alguien a quien no teníamos oportunidad de haber tenido aquí junto a nosotros y haber conocido personalmente, de modo que es un doble placer poder conversar hoy con doña Celia Cámara. Es la coordinadora regional de UPyD en Castilla-La Mancha. Para nosotros, como digo, pues todo un gusto tener la oportunidad de compartir este primer encuentro personal con usted. ¿Cómo está? Pues bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de que UPyD en Castilla-La Mancha siga pudiendo llegar a los ciudadanos de una forma cotidiana, que como está sucediendo últimamente. Muchas gracias. Celia, no estamos aún físicamente en campaña, pero bien lo parece, aunque aún falten 7, 8 meses para la cita con las urnas de mayo. La verdad es que sí. Yo creo que la situación de este país ahora mismo y la proliferación, la aparición de distintas formaciones políticas sí están creando ese ambiente, el cansancio de la gente, el hastío de la gente ante la situación que ahora mismo económica, social, política, de todos los aspectos bastante lamentable por la que está atravesando nuestro país. Yo creo que hace que se cree ese ambiente, ya vamos diciendo, a ver si llegamos y hay un cambio. Es lo que yo creo que está motivando esa situación. ¿A qué cree que se debe, ha nombrado la proliferación cierta de nuevas formaciones, de nuevas agrupaciones, de colectivos, un poco tomando voz a nivel político o intentándolo? ¿A qué cree que responde esto? Pues en primer lugar yo creo que es el hartazgo de la gente del bipartidismo, eso es evidente. La gente está cansada de ver lo mismo, pero si lo mismo funcionara bien, quizá no se hubiera producido esta eclosión de distintas formaciones políticas, pero el hecho de que la gente esté cansada, eso que oímos tanto coloquialmente los ciudadanos y los partidos políticos, es que me da igual que gobierne uno que otro, al final van en contra de los ciudadanos. Ese hastío por una parte lo ha fomentado, pero ya lo fomentó en el año 2011, porque como sabéis la más joven y novedosa formación política que es Podemos es la materialización del movimiento ciudadano 15M, que salió a las calles e intentó evidenciar y denunciar pues lo que otros partidos políticos llevábamos denunciando mucho tiempo, pero desde otra perspectiva más ciudadana. Entonces, claro, yo creo que tanto se criticó a este movimiento, se satanizó por otros sitios, por otras formaciones políticas, que no creo que sea razonable, porque es una acción más para los ciudadanos, pero se criminalizó en el sentido, bueno, habláis mucho pero no hacéis nada. Al final, entrar en el juego político, que ellos criticaban tanto, por cierto, y al final pues la decisión que han tomado ha sido esa, por otra vía diferente, pero es crear una formación política que acoja a las demandas ciudadanas que están en ese espectro político. ¿Cómo valora alguien de UPyD, como es su caso, la progresión espectacular que ha tenido, por ejemplo, esta formación, que ha sido nacer y volar directamente, según vimos en las elecciones europeas de hace poquito tiempo? ¿Cómo se valora eso desde una formación alternativa al bipartidismo como UPyD, que ya lleva tiempo pues intentando romper esa fuerza que hay en España, a derecha, izquierda, Partido Popular, Partido Socialista, o a formaciones como Izquierda Unida, que en teoría llevan también mucho tiempo intentando que la gente abra los ojos y reaccione ante ese bipartidismo? Ahora llega Podemos y de repente adelanta por la derecha y se coloca casi en cabeza. Bueno, vamos a ver, me comentabas antes que por qué esta eclosión de nuevos partidos políticos, y te la he explicado claramente. La indignación de los ciudadanos está patente en aquel movimiento ciudadano, el 11M. Pero claro, esa indignación no tiene por qué pasar por una formación política determinada que lo que le está diciendo a los ciudadanos es: vosotros queréis esto, esto es lo que os vamos a dar. Vamos a ver, si tú a una persona no se enferma de una enfermedad terminal, tú dices hay una solución a tu problema, a tu enfermedad en tal sitio, aunque sea una cosa completamente absurda, es ir todos los días de rodillas a la iglesia y volver, por ejemplo, esa persona lo hace. Cuando la desesperación, la indignación, el cabreo, la pobreza, la desesperación se unen, forman una amalgama muy complicada y muy compleja. Y la formación política que yo represento lo que traslada es un programa político sólido y serio a más largo plazo. No es que la gente no pueda aguantar, como decían muchos ciudadanos cuando hemos hecho campaña electoral en las pasadas de 2011, decía, es que no podemos aguantar ya más. Y fíjate que no estaba la situación como está ahora. Pero surge una formación política que les dice, pues vamos a hacer esto, por ejemplo, lo hemos hablado antes de entrar en antena,
no vamos a abonar la deuda pública, uno de los puntos del programa Podemos. Muy polémico, eso es, además. Claro, polémico, irrealizable y absurdo, porque los compromisos, es decir, no se va a producir una ruptura en el momento que haya elecciones, sean autonómicas, municipales o generales, sobre todo en este caso, porque es más competencia nacional en este sentido. No vas a poder decir, llegas a gobernar, pues ahora no pago la deuda pública. Es una secuencia continuada en el tiempo, cambia de gobierno, pero no cambia el Estado no es diferente, tienes que hacer frente a esos compromisos. Entonces, ya ni siquiera es una utopía, es una falsedad, es una falacia que se traslada a los ciudadanos. Pues dices, bien, pues vale, pues si no la pagamos, más dinero tenemos. No, vamos a tener cabeza y no trasladar a los ciudadanos cosas que sabes perfectamente que te va a dar votos, pero que no vas a poder llevar a la práctica. Entonces, nuestra formación política, las propuestas que traslada son realistas. ¿Que son difíciles de entender o de trasladar nosotros a los ciudadanos? Pues puede que sea. Hace 7 años empezamos nosotros a hablar de la regeneración política necesaria en nuestro país, en el ámbito social, ya no político. Es decir, la sociedad no puede aguantar unos niveles de corrupción que no eran los que son ahora hace 7 años y, por lo tanto, trasladarle eso a la gente como que no llegaba. La crisis económica no era la que es actualmente. Entonces, trasladamos una serie de propuestas, modelos alternativos, que creo que a lo largo de la entrevista lo sacaremos, las propuestas concretas que hacemos, porque nosotros no divagamos. Pedimos una reforma de la Constitución, pero porque, transcurridos 35 años, aquello que no es un libro sagrado, que es una norma de convivencia de los ciudadanos, hay que adaptarla a la situación social, y ha cambiado mucho y hay que cambiarla. Entonces tenemos propuestas concretas, aparte de estas otras que decimos más generales, para hacer llegar a la sociedad. Antes de pasar a las propuestas que quiero que me detalle, ¿qué le está pareciendo pues, todo este destape de uno tras otro, para todos los gustos y de todos los colores, casos de corrupción que salpican a diestro y siniestro y que estamos conociendo pues uno tras otro, como digo, en los últimos días en medios impresos, escritos, visuales, en radios, etcétera, y ya, como digo, de todos los colores y en todos los puntos. ¿Cómo se valora esto? Hoy se anunciaba pues que hay una especie de acercamiento bastante serio entre el Partido Popular y el Partido Socialista para hacer un pacto de Estado y poner sobre la mesa medidas contra la corrupción, pero es que ellos son los que más implicados están en todo esto. Entonces, ¿cómo se valora y la gente cómo está respondiendo ante tanta situación complicada? Pues yo, en primer lugar, es vergonzoso, es inadmisible, es inaceptable un nivel de corrupción de estas características. Y si lo que pretende hacer el Partido Popular junto con el Partido Socialista, pretenden hacer los dos, es un pacto para tapar vergüenzas, me parece mal. Si es un pacto de regeneración concreto, creíble y aplicando una transparencia que no han aplicado hasta ahora, las normas lógicas de convivencia política y social, eso sí es admisible y creíble. Yo, me vas a perdonar, pero me muestro completamente escéptica, porque, por ejemplo, tenemos ahora mismo un ejemplo claro con el Partido Popular, con lo que ha ocurrido con Rodrigo Rato. Han tardado un tiempo determinado en adoptar una decisión, ese tiempo suficiente para que esa persona, concretamente, como dice el señor presidente del gobierno, le está pasando lo que con Bárcenas, no se atreve a decir el nombre cuando sale un caso tan grave de corrupción que afecta a las entrañas mismas del partido en el gobierno, perdón. Entonces, pues un poco miran para otro lado y ha tenido que ser el propio interesado el que dé el paso de decir, pues yo de momento pido la suspensión temporal de militancia en mi partido. Eso te demuestra las pocas posibilidades reales de llegar a un pacto para erradicar la corrupción que hay por parte de los grandes partidos. Pero claro, ya cuando la situación es tan grave que los ciudadanos lo perciben día a día, como y mañana con que nos desayunaremos, es inadmisible. ¿Cómo te acostumbras a este tipo de cosas? No, es que no debes acostumbrarte. Yo creo que la gente llega a tal grado de saturación que dice, es un poco más asustado, ¿no? ¿Y mañana qué? Pero no te acostumbras porque primero no puedes y segundo no debes acostumbrarte. El espíritu crítico, la denuncia de todo esto tiene que estar presente en la sociedad. La sociedad no puede vivir en esta situación. ¿Qué pasa? Que sí se traduce en decepción, en desidia, nunca resignación. Yo veo que es decepción y desidia de la gente a la hora de votar, que más me da uno que otro. Por eso tenemos que ser capaces, otras formaciones políticas, de trasladarles una alternativa real. Nosotros en las instituciones que estamos son las que hemos podido, dentro de lo joven que es este partido y de los recursos económicos y humanos que tenemos, pero en las instituciones donde estamos presentes, casi todos ayuntamientos, y fundamentalmente el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que es donde tenemos nuestro mayor granero de votos y de afiliados,
se está viendo cuál es la trayectoria. Un partido, yo no voy a hacer propaganda de nuestro partido, pero es un partido honesto y coherente con las propuestas que hace y lo que dice. Y eso es lo que queremos trasladar a la ciudadanía. ¿Cómo se podría luchar, según UPyD, contra esta corrupción, que se postula como la segunda gran preocupación de los españoles después del desempleo? Claro, primero tenemos que establecer normas, leyes, pero leyes que se cumplan. Es decir, este es un país que siempre se ha tenido por muy normativo y serán muy bonitas las normas teóricas, las leyes. Pero si estas leyes no se llevan a la práctica, no tenemos medios, nos quedamos sin armas para perseguir la corrupción. Entonces tiene que haber un gran pacto de Estado de todas las formaciones políticas contra la corrupción y desechar la corrupción totalmente. Pero claro, para ello tenemos que combatirla en muchos frentes. Tenemos que combatir el fraude fiscal. ¿Cómo combatimos el fraude fiscal? Pues haciendo una agencia tributaria potente. Claro, tenemos que aumentar los recursos humanos y económicos, el número de inspectores de Hacienda. Claro, si luego estos inspectores de Hacienda se dedican a la política, como el señor Blesa, pues apague, vámonos, metemos la zorra en el gallinero, ¿no? Pero no se le presupone que son funcionarios, que esta es otra de las cuestiones importantes. Tienen que existir los funcionarios porque garantizan la independencia de actuación de las distintas administraciones públicas. Nosotros tenemos que conseguir una coordinación de las distintas agencias tributarias, un control exhaustivo de la patrimonialidad. Son medidas que ya te comento concretas, porque claro, si no tenemos una agencia tributaria fuerte no podemos hacerlo. Y luego una serie de medidas desgranadas, pues que se armonicen también las rentas del capital y las del trabajo, que en este país no son así ahora mismo, que tribute más el que menos paga, no el que más tiene. Si el que más tiene realmente tiene que pagar más, pero además es que no paga más y tenemos que eliminar esas leyes que le son favorables para llevar a cabo un fraude fiscal. La amnistía fiscal es una vergüenza, es un escándalo la amnistía fiscal. Todas esas medidas limitarían mucho la corrupción, la limitarían. Y por supuesto una lucha férrea de todas las formaciones políticas en el momento que se detecte un caso de corrupción con juicio abierto y con sentencia firme, esas personas fuera no solo de la política, que respondan patrimonialmente y que respondan judicialmente. Celia, ¿cómo cree que han pasado estos 3 años de legislatura que llevamos en Castilla-La Mancha? Miramos ya a la región. Sí. ¿Qué 2, 3 notas destaca, o positivas o negativas? No sé si algo positivo, positivo va a encontrar, pero sí, ¿qué destacaría y qué propondría a esas lagunas que encuentra en la gestión? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, ya pasó el tiempo aquel de la herencia que se sigue sacando a colación. Ya pasó el tiempo de que había facturas no pagadas. Voy a empezar por lo bueno, que sí que hay algo, me parece bien, que era la norma y el abonar a los proveedores de la administración todas las deudas que tenían, que eso suponía estrangular económicamente a muchas empresas. Y esas empresas estranguladas se han cerrado con grandes despidos, lo que ha aumentado notablemente el paro en Castilla-La Mancha. Entonces, eso quizás sea una de las pocas escasos puntos favorables en el haber del gobierno regional. No es por ser pesimista ni alarmista, como suele decirme algún miembro del gobierno que he tenido ocasión. En todo caso, ¿no? Crítico, claro, crítico, porque nos presentan unos presupuestos que son irreales, unos presupuestos recientemente para el año 2015 en los que vemos una deuda desbocada, una deuda pública desbocada. En un año ha subido el 19%. Vamos a dedicar pues aproximadamente el 20% de los presupuestos que tiene Castilla-La Mancha los vamos a dedicar a pagar la deuda pública. El año que viene tenemos que hacer frente, si mal no recuerdo, estoy hablando un poco de cabeza, hacer frente a un pago de 1.247 millones de euros más sus correspondientes intereses, que suponen 427 millones de euros más. Esos dos capítulos suponen más que la partida presupuestaria, por ejemplo, destinada a educación. ¿Por qué ha subido tanto la deuda? Eso es lo que nos tiene que explicar el gobierno regional, que nunca lo explica. Esto es como, no, es que esto sube, pero tiene un porqué. El año 2011, cuando llega, la deuda pública está en el 18% del Producto Interior Bruto. Al año siguiente ha subido 10 puntos. No se lo explica a nadie, economista, no se lo explica a nadie. Se pone en el 28%. Pero es que a fecha que no ha llegado, del segundo trimestre de 2014 estábamos en el 33,5% del Producto Interior Bruto. Eso supone que de cada 10 euros que va a gastar la Junta, 2 euros no van a ir a los ciudadanos, van a ir a pagar la deuda. Claro, ¿cómo puede decir la presidenta del Gobierno regional, Dolores Cospedal, cómo puede decir que son los presupuestos de la recuperación porque la gente cree en ella, los inversores, cuando tienes una deuda pública desbocada de estas características? Es que no puede creer nadie. Claro, luego comparece y te dice, es una comunidad autónoma que va a crecer por encima de la media. No es cierto y no aporta fundamentos, datos de por qué. Sin embargo, Spalink
que emite, son profesionales universitarios que hacen encuestas muy serias y muy fiables, dice que es la comunidad autónoma que menos va a crecer en 2014, un 0,3%. El resto de España va a crecer un 1,3%. Y el año que viene vamos a crecer ese 1,3%, mientras el 2,2% es lo que va a crecer el resto de España. Si nos vamos al paro, es un paro escandaloso cerca del 28%, cuando lo cogió hace 3 años en el 24%. Si nos vamos a la gente joven de menos de 25 años, se dispara al 61,8%. Es que son cifras tan alarmantes. Está destruida la dependencia en Castilla-La Mancha. Muchos dependientes se les ha rebajado su calificación como grandes dependientes. Miles de ellos están sin abonar sus pendientes asignaciones. La sanidad, claro, si la presidenta regional se vanagloria de que no se ha cerrado ningún centro de salud y de que estamos inaugurando quirófanos sin personal, vamos a ver, en Castilla-La Mancha, pues del orden de 4.000 más o menos, porque cifras reales no nos facilitan nunca. Trabajadores sanitarios entre médicos, enfermeros y enfermeras han ido a la calle. Pero es que 5.000, creo que son 5.312 docentes han ido también a la calle. ¿Cómo se puede decir esa frase tan manida y tan absurda de que cuanto menos, más? Eso es lo que le gusta al consejero de Sanidad de Chaniz. Si tienen menos recursos económicos y humanos, no hace mejor gestión. Eso que se le quite de la cabeza al señor Chaniz, porque no es cierto. Entonces, claro, con todo esto configuramos una situación en la que va a quedar Castilla-La Mancha cuando llegue las elecciones de 2015 en muy malas condiciones para el gobierno, que esperemos, deseamos de todo corazón que no sea el Partido Popular, porque entonces la poquita sanidad, educación, asuntos sociales, la agricultura aumenta en un capítulo presupuestario muy poco a lo largo de este ejercicio económico, y en I+D+I no se invierte absolutamente nada. Entonces, ¿qué comunidad autónoma va a quedar al gobierno que elijan los ciudadanos y que sepan que lo importante es su voto? No es la ley electoral tramposa que tiene el gobierno regional. Vamos a hablar de ella ahora mismo, pero ha mencionado el tema del desempleo. Decía cifras alarmantes, sí. Incremento del número de parados con respecto al inicio de la legislatura. Sí, sí. Sin embargo, esta semana hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa y desde el gobierno pues están muy contentos, satisfechos con los no queda más remedio, claro, es la consigna, son 2.800. Pero ¿cómo podemos explicarle a la gente la realidad de los datos? Porque no es posible que ante un mismo Miriam, es muy fácil. Es que documento haya tantas lecturas diferentes. Es que es muy fácil. El paro baja no solo porque la gente encuentra trabajo, sino porque la gente se va de las listas del paro. Claro, la gente se va porque no encuentra trabajo, porque está hastiada y porque la población activa está disminuyendo alarmantemente. Ha disminuido alarmantemente en Castilla-La Mancha, que desde 2010 acá, 2014 ha sido el año de mayor emigración por motivos laborales, y están a la cabeza Castilla-La Mancha seguida de Asturias. No hay trabajo, la gente se va, por lo tanto deja de figurar en las listas del paro. Es así de sencillo. Entonces, decir que se va la gente y que baja el paro en 2.800 en toda Castilla-La Mancha, y Albacete precisamente pues es una provincia que está muy azotada también por el paro, eminentemente comercial, como le ocurre a Ciudad Real. Si los ciudadanos no tienen dinero para gastar. Hombre, eso sí, me he olvidado comentar. En el debate sobre el estado de la región, anuncia la presidenta de Cospedal, es el conejo de la chistera de todos los años. Todos los años tenemos uno. Este año ha sido la rebaja de un punto del 12% al 11% del primer tramo del IRPF. ¿Qué supone? La gente dice, ¡ay, qué estupendo! Pues el estupendo es que supone a los ciudadanos en un año entre 30 y 50 euros. Si eso va a estimular al consumo público, pues hombre, el ciudadano que tenga 30 o 50 euros más, muy poco dispendio va a poder hacerlo, lo utilizará para ahorrar y en cuanto que lo necesite, simplemente para comer. Claro, no lo estimulas. Y luego, me parece que ha aumentado el 5% de deducción en descendientes. ¿Qué suponen esos dos capítulos? Suponen en las arcas 50 millones de euros. ¿Tú crees que con esa deuda pública tan alarmante que tenemos, 50 millones de euros suponen algo? Es como una picadura de un mosquito en un elefante, no sirve para nada, solamente para disminuir los ya maltrechos ingresos, porque el IVA no ha dado el resultado que pensaba el gobierno regional, porque al subirlo tanto aumenta la economía sumergida, es lógico. No vamos a atacar a ningún colectivo, pero es así. ¿Qué está haciendo la gente muchas veces en los talleres, en los vehículos? Si cada uno se lo puede hacer en su casa, se lo hace, y si muchos profesionales liberales, independientes, pueden decir, mira, ¿lo quieres con IVA o sin IVA? Es así, es muy lamentable, pero es que es así, es una economía de supervivencia la que nos queda en Castilla-La Mancha, por lo tanto es que es gravísimo esta situación creada. ¿Por dónde van los pasos de UPyD en este sentido que tanto preocupa a la gente, el desempleo? Ya es mucho tiempo, muchas familias las que a día de hoy están sin ningún ingreso desde hace mucho tiempo. ¿Qué propuestas, qué ideas se lanzan desde vuestra formación? Vamos a ver, nosotros en principio
los parches, como digo, no nos gustan. Las propuestas políticas que hacemos son más a medio y largo plazo. Pero vamos a ver, por ejemplo, ha habido un gobierno socialista durante, excepto los últimos 4 años, desde la transición acá, ha sido el mismo gobierno del mismo signo y no ha sido capaz, es una crítica que hacemos, creo que constructiva y que se puede enmendar y se debe enmendar. No se ha producido un cambio de modelo productivo en Castilla-La Mancha y debería haberse hecho. Nosotros abogamos por un pacto de progreso entre todas las fuerzas políticas, no solo las presentes en el Parlamento, sino todas las fuerzas políticas existentes en la región, incluyendo en ese gran pacto de progreso sindicatos, empresas, universidad, formación profesional, no solo universidad, de manera que perdón, todo el esfuerzo económico que se hace en formación en nuestros jóvenes repercute y revierta luego en empleo para ese colectivo joven que tiene, como digo, un 61% de paro. Mientras no hagamos eso, por supuesto sin descuidar el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es fundamental, quizás está tirando de la economía la exportación. Lo que tenemos que mimar también y tener mucho cuidado es no hacer una exportación de caldos de baja calidad, porque entonces sí que nos va a empobrecer. Estamos haciendo también, empezando ya a hacer un poco a granel, todo el mundo quiere exportar, pero claro, si la calidad disminuye, la verdad es que tengo una faringitis bastante importante esta semana. Entonces, va a ser muy difícil que ese sector siga tirando, pero insisto, no es único ni debe ser el único, hay que cambiar el modelo productivo. Dicho lo cual, en el tema de materia de empleo, que es esto que lo consideramos fundamental, y si nosotros los ciudadanos nos concedieran su confianza en mayo del año que viene, es por donde iba a ir nuestra línea de trabajo en materia de empleo, y vamos a trabajar fundamentalmente en ese sentido. Y luego, por supuesto, las medidas que te he dicho de control del fraude fiscal. El control del fraude fiscal es fundamental, establecimiento de una policía fiscal, como hemos dicho, control exhaustivo de la patrimonialidad, y luego medidas para, vamos a ver, para mejorar la economía de una región y de un país. Hay 2 capítulos, no hay más, capítulo de gastos y capítulo de ingresos. ¿Cómo controlamos los gastos? Pues los gastos, en primer lugar, ya llega un momento en que las políticas tienen que ser, y las propuestas tienen que ser, si no agresivas, sí valientes. Hemos propuesto y hemos hecho, desde el punto de vista de sentarnos a trabajar, no solo en la teoría sino en la práctica, lo hemos hecho fusión de ayuntamientos. Se ha hecho en muchos países de la Unión Europea, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, no ha pasado nada. Grecia, forzada por la intervención que tuvo, el rescate, teníamos que hacerlo. España no es un país que necesite 8.134 más o menos, si no han aumentado alguno más municipios. No hacen falta estos municipios. Lo que pasa que cuando nosotros lo hemos propuesto, y lo hemos propuesto bien, los medios de comunicación, por una serie de cuestiones, no han sido proclives a que lo podamos trasladar a los ciudadanos sinceramente y pedagógicamente. Sin embargo, los partidos políticos, que lo que buscan ahí es pues el reducto de poder, que son sus múltiples concejales, que lo que le dan es poder por un lado y gasto económico para los ciudadanos por otro. La fusión de ayuntamientos no supone nada más que mejor gastos y rentabilizar los servicios, porque esos ciudadanos de aldeas o de municipios de 100, 200 habitantes, sus patronos, sus términos municipales no se van a ver afectados para nada, para nada. Lo que vamos a hacer es una reagrupación, lo mismo que sucede con comarcas, cuando se establece la delimitación de comarcas. Este tipo o mancomunidades, que ya se han hecho experimentos, sirve para que los ciudadanos que pagan esos impuestos y no llegan a darle los servicios que necesitan y que les pertenece, tienen el derecho a recibirlos, puedan recibirlos. Es una especie de solidaridad entre municipios. Otro sería la desaparición de las diputaciones, pero si son entes decimonónicos, que creo recordar que, excepto una en Castilla-La Mancha, que es Ciudad Real, el resto, y no sé qué camino lleva, el resto son deficitarias completamente. Suponen a las arcas públicas del Estado 6.000 millones de euros al año. Eso estaba previsto para que en el siglo XIX, cuando no teníamos ni siquiera idea de las autonomías, existiera esa institución que diera apoyo a los ayuntamientos. Pero claro, ya no hace falta. Además, no había los medios de comunicación que ahora, ferroviarios, viarios, de telecomunicación, medios de la comunicación, no existían y por tanto era muy difícil trasladarse. Claro, ya en el siglo XXI eso no es así. La informática permite hacer gestiones a todos nos lo exigen ya los ayuntamientos, Hacienda, etc. Entonces, la segunda medida sería esta, y eliminar los organismos, entes, fundaciones, entes autónomos duplicados y redundantes en la administración, porque lo que crea es un reducto de clientelismo de los partidos que gobiernan en ese momento. Entonces, ese es el control del gasto. Y en cuanto a los ingresos, lo que hemos dicho, hay que aumentar los ingresos vía reforma fiscal, policía fiscal, control del fraude fiscal, lo que requiere recursos económicos y recursos humanos para controlarlo. Y, por supuesto, equiparar las rentas del capital, que no se equiparan a las rentas del trabajo, lo cual es importante también.
Había más. En vamos, materia a grosso fiscal modo. importante, en la materia de empleo también, y evidentemente también es otro de los frentes que más preocupa a la gente, el de los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera. En este sentido, ¿cómo cree que se ha trabajado en estos últimos 3 años? Cuestiones que se han puesto tan en boca de todos, como esos traslados de pacientes a Madrid a someterse a operaciones no complicadas, sino de las cotidianas. De las ambulatorias. Exactamente. Todo este tipo de cosas ahorra, como dice el Gobierno, o por el contrario supone un gasto superfluo, como dice el Partido Socialista. Es que hay que hacer una buena planificación de los recursos, hay que hacer un análisis, una buena gestión. Cuando se dice que la gestión privada es mucho mejor que la pública, yo estoy en completo desacuerdo. Porque si los gestores son políticos, eso va al fracaso, porque tienen que atender la voz de su amo y lo que busca son los votos. Pero cuando el gestor público es un profesional, es un técnico, la cosa cambia. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es recordar, que no se nos olvide la gente, cuando el gobierno regional de Dolores Cospedal empezó a intentar amagar con cerrar urgencias, no fue el propio gobierno que recapacitó y dijo, me estoy equivocando, simplemente es que era una falacia lo que estaba diciendo realmente. Cuando estamos en unos municipios muy alejados de un centro hospitalario de referencia, no puedes decir que es que no se puede hacer la política desde una capital de provincia, se tiene que hacer desde los... la educación y la sanidad son derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces tenemos que facilitarle el acceso. No se podían cerrar aquellas urgencias desde las 3 de la tarde en aras de que, bueno, pues que las carreteras que hay en ciertas zonas no son autovías. Entonces, eso que no se le olvide a la gente, que fueron los propios ciudadanos, con el apoyo de algunas formaciones políticas, que lo aprobamos para que aquella barbaridad no se llevara a la práctica. Si la rentabilidad que encuentra el gobierno regional es echar a la calle, y como digo, a los interinos y a otros funcionarios, echar a la calle y despedir, y con menos más, no es cierto, porque quedan las estructuras, quedan los servicios, pero quedan sin dotación, con lo cual, si tenemos 3 especialistas de un área, no sé, neurocirugía, se me ocurre, traumatología, y echamos a 2, evidentemente una sola persona no puede atender a la demanda de las listas de espera, eso es lo que provoca. Es decir, que la gestión tanto de la sanidad en general, hospitalaria, de atención primaria, de las listas de espera, ha sido mala. Ha sido mala porque no se ha contado con los propios profesionales. Entonces hay que empezar por ahí. Y ahora dedicarse, cuando estamos afrontando y enfocando ya la recta final de la legislatura, empezar a inaugurar, como en las épocas pasadas y de triste recuerdo, que se inauguraban pantanos, pues se inauguran quirófanos sin dotación ninguna, no tiene ningún sentido. Si se inaugura una dependencia de todo un centro de salud que lleva funcionando más de 30 años y es solo lo que se inaugura, una sola habitación, pues no se puede decir que se ha inaugurado un centro de salud, porque es engañar a los ciudadanos. Entonces, la mentira tiene un recorrido muy corto y unas patas largas y se ven. Entonces, lo que hay que hacer es una gestión llevada a cabo por profesionales, y eso es lo que no está haciendo en estos 3 años y medio el gobierno regional. Desde Unión Progreso y Democracia, ¿cómo ha visto la evolución del Parlamento Autonómico? Desde el primer momento en el que se amplió primero el número de diputados, hasta que ahora recientemente se ha reducido drásticamente tras previa reforma del Estatuto Autonómico. ¿Cómo han ido viendo esta evolución? Difícil ¿Y cómo han intentado trabajar también un poco para al menos dar la opinión que tendrán al respecto? Ha sido muy difícil entenderlo, porque a nosotros, creo recordar que fue hacia mayo de 2012, se pone en contacto con nuestra formación política, el portavoz de las Cortes, Francisco Cañizares, se pone en contacto con nosotros y salta a los medios la propuesta, además como aquello maravilloso que nos iba a afectar y nos iba a venir muy bien a Izquierda Unida y a Unión Progreso y Democracia para poder entrar en el Parlamento. Y la propuesta consistía en aumentar el número de diputados en 4, teníamos 49, pues a 53. No llegábamos todavía al límite de los previstos en el Estatuto. Entonces nosotros nos reunimos, 2 personas, el responsable de acción política y yo misma nos reunimos con el portavoz de las Cortes y le trasladamos que, a pesar de que nos podía beneficiar como formación política, estábamos en desacuerdo porque no eran momentos y no estaba la crisis tan instalada como ahora, un par de años después. Era grave, pero no tanto. Entonces entendíamos que ese gasto, mayor o menor, que no era ahora recomendable. Posteriormente, 3 meses después, yo creo que fue en septiembre, se inicia con todo tipo de alboroto la reforma del Estatuto, que consiste en reducir a más de la mitad porque entienden los mismos protagonistas, que es el gobierno de Castilla-La Mancha, entiende que hay muchos diputados. Entonces, yo no le encuentro explicación. Pero previamente se había quitado la retribución a los diputados. Sí, claro, regionales. por supuesto que entonces, esa es otra cuestión. Del ahorro tampoco no, es que es incierta, es que es falsa completamente.
¿Qué es lo que ha buscado la presidenta Cospedal? Pues evidentemente subir el rango, el porcentaje que permite el corte, que permite que otras formaciones políticas entren. Si ahora está en el 3%, evidentemente cuantos menos diputados existan en ese cómputo, que es una fórmula matemática, cuantos menos diputados haya, más sube ese margen. Entonces a nosotros de un 3% se nos puede poner en un 20-25%, que es muy difícil, que quiere decir que de cada 100 ciudadanos, 25 que fueran todos a votar, tendrían que votar a Unión Progreso y Democracia. O sea que es falso completamente. Además se da la paradoja, además, de que serían unas cortes tan exiguas que habría ayuntamientos de ciudades de tamaño medio que tendrían más concejales, asesores mucho más, con lo cual, ¿cómo se va a ahorrar si ya esas personas, esos diputados no ganan? Yo siempre he propuesto, estoy de acuerdo con la portavoz nacional, lo he dicho muchas veces, la política tiene que ser profesional en un sentido, en el sentido de que lleguen a la política la gente más preparada, no por inspiración divina, más preparada porque se lo haya trabajado, considere que puede aportar algo y temporal, no vivir de la política siempre, pero no que sean personas que no tengan otro modus vivendi y se agarran a la política desde bien jóvenes, que es muestras tenemos en el bipartidismo, Partido Socialista y Partido Popular han vivido siempre de eso, y entonces claro, es muy difícil desbancarlos de la silla, no hay forma. Entonces, una remuneración adecuada a eso, no privilegios, ninguno, privilegios absolutamente ninguno, un sueldo acorde con la dedicación y la responsabilidad que tiene, que no es ni más ni menos que garantizar los servicios públicos de los ciudadanos, una sanidad de educación, una calidad una educación, una sanidad correcta, de calidad, universal, que llegue a todos los ciudadanos, inversión en I+D+I, porque si no nos quedamos atrasados. O sea, va a ser una comunidad autónoma, y lo está siendo ya, desgraciadamente, que no invierte en futuro, que no ha hecho este cambio de tejido productivo. Por lo tanto, esos diputados tienen mucho trabajo, pero claro, te sale la presidenta Cospedal manifestando que para el trabajo que hacen, ¿qué hace falta? Oiga, mire usted, yo siempre he dicho que la función crea el órgano. Si no necesitáramos 2 riñones, por ejemplo, no tendríamos 2 riñones el cuerpo humano, los necesita los 2. Puedes vivir con uno, pero vives menos. Entonces, las políticas encaminadas a garantizar esos servicios públicos de calidad, menos asesores, porque el capítulo de asesores, alta dirección y libre designación, desde que llegó la presidenta Cospedal a hoy, ha aumentado una barbaridad, ha aumentado más del 80%. Es un capítulo que sistemáticamente con la deuda pública ha aumentado, y el resto han disminuido a lo largo de estos 3 años. Por lo tanto, yo creo que el Parlamento que ha dejado la presidenta Cospedal es para pues tenerlo controlado, para que quitar la representatividad de los ciudadanos y privarles de otras opciones políticas que representen sus intereses y que perpetúe el bipartidismo. A pesar de este cambio que lo pone más complicado, como ha explicado, ¿confía en que el momento, por todas estas cuestiones que me he ido explicando y ese desencanto al que comenzaba aludiendo al inicio de la entrevista, es el adecuado o el óptimo para que se pueda intentar con cierta garantía pues esa entrada en las Cortes regionales? Yo creo que sí que es el momento que los ciudadanos tienen que tener un referente. Yo considero que nuestro partido lo es, un referente de honestidad, de regeneración democrática y de poner en el punto de mira preferente a los ciudadanos. El ciudadano tiene que coger las riendas y entender que la política no es algo abstracto que le es ajeno. La política va a ser su día a día. Si quitamos esa palabra y ponemos ¿qué es la política? La política es que usted pueda tener el médico que considere la atención sanitaria adecuada, su hijo puede ir al colegio y recibir una educación adecuada, pueda estudiar, que no haya una limitación económica, que no haya unos privilegios de clases familiares que tengan un poder económico suficiente para que sus hijos vayan a la universidad. Si los dependientes y los colectivos más vulnerables que no pueden ganarse el sustento, estamos hablando de casi supervivencia, no estamos hablando de vivir con lujo, sino la supervivencia, no pueden garantizarlo, eso es el estado de bienestar. Hay que darle la alternativa a esos ciudadanos de que tengan un partido político pues que les garantice eso. Eso es lo que es la política, y no el asemejar la política a los políticos corruptos, que es la sensación que se está dando ahora al ciudadano. Yo no me intereso en la política, no, entonces usted no se interesa ni por la sanidad, ni la agricultura, ni la educación, ni nada de su vida diaria, eso es. Y cuando hablamos de, el Parlamento Europeo es que me es ajeno, no es extrapolable el resultado de las elecciones europeas a las españolas, ¿por qué no? Si un porcentaje que supera el 80% de las políticas nacionales vienen definidas por la Unión Europea, si nosotros damos dinero a la Unión Europea y recibimos, lo que pasa es que hay países como el nuestro que hasta ahora está recibiendo mucho más de lo que da, pero en el momento que están entrando otros países que están en peores condiciones, como nosotros en la década de los 80, cuando entramos en la Unión Europea, necesitan ahora esas aportaciones, necesitan
pues que se desarrollen sus respectivas economías. Entonces, vamos a quitarle la connotación peyorativa que tiene la política, vamos a decir, es mi día a día. La sociedad necesita de la política, porque la política son sus derechos, son también sus deberes y son sus servicios públicos, y por eso nosotros ya más a nivel nacional somos partidarios de que la competencia en educación y en sanidad, aparte de otras muchas, pero estas dos fundamentales, reviertan otra vez al Estado, porque así evitaremos este agravio comparativo entre comunidades autónomas, sobre todo en materia de sanidad. No puede ser que tengamos una cartera de servicios diferente en Rioja, País Vasco, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, y son diferentes. Y lo que hablábamos antes también, antes de a micrófono cerrado, la renta de inserción mínima, ¿por qué tiene que ser diferente, superior en unas comunidades autónomas respecto de otras? Pues no somos todos los ciudadanos iguales según la Constitución, tenemos que tener derecho a la vivienda, educación, sanidad, etcétera, etcétera, y la justicia debe ser igual para todos. ¿Y qué vemos en nuestro día a día? Que la justicia no es igual para todos. Tenemos que cumplir la Constitución. Si tenemos una norma estupenda, maravillosa, que garantiza los derechos fundamentales, lo único que hay que hacer es adecuarla al siglo XXI, y para eso hace falta cambios profundos en ella. Antes de marcharse rápidamente, para 2015 todo tiene que estar a punto, y eso implica también pues una serie de cambios, de adaptaciones, de renovaciones también en los propios partidos políticos. UPyD también está en ese periodo de primarias, de elección de candidatos, etcétera. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues mira, primicia, porque lo he sabido anoche, con carácter extraoficial, esta mañana con carácter oficial, vamos a tener las elecciones primarias, autonómicas y municipales de capitales de provincia, es decir, para las Cortes en las 5 capitales de provincia, el cabeza de lista también, y luego las municipales de las capitales de provincia el día 15 de noviembre. Ahí, pues todos los afiliados de Castilla-La Mancha votarán al cabeza de lista, que se va a presentar a la presidencia de la Junta, y luego los afiliados de cada agrupación local votarán al cabeza de lista de las municipales y al cabeza de lista a las Cortes regionales por esa provincia. Y a partir de ahí ya, bueno, ya estamos trabajando en el programa electoral. Hemos pedido también en Albacete, precisamente, y creo que hemos empezado también en Ciudad Real a elaborar con las sugerencias de los afiliados y de los ciudadanos nuestro programa marco, adaptarlo a la comunidad autónoma y luego a los distintos municipios, porque queremos que los ciudadanos con sus voces nos digan, si llegamos a gobernar, qué es lo que quieren que hagamos para garantizarles ese servicio público y la gobernabilidad para ellos. Al menos ahí sí que se está viendo un poco de intención de regeneración democrática en varios partidos, eso se agradece también por parte de la gente. Celia, un placer haber conversado con usted, seguro que de aquí a mayo nos vamos a ver en alguna otra ocasión, y vamos aprovechando para ir dando pinceladas a otros aspectos de ese programa que estáis preparando. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado de contactar con los ciudadanos. Gracias. Un saludo tenerla por Albacete, gracias. Un placer y gracias por estar aquí. Gracias. Celia Cámara, coordinadora de UPyD, Unión, Progreso y Democracia aquí en Castilla-La Mancha, ha hecho pues un análisis de la actualidad a nivel regional, sobre todo también ha dado algunas pinceladas de esas propuestas que UPyD lleva de cara a un año importante a nivel electoral, y ya saben que pueden ver esta entrevista o alguna parte que les haya interesado más especialmente a través de nuestra web, cuantas veces quieran, cuando deseen, www.lacerca.com.